Bienvenidos a su podcast de Fórmula 1 The Perfect Lap, la vuelta perfecta, donde nosotros los mortales no la buscamos, pero sí la esperamos en cada clasificación y carrera de Fórmula 1. Mi nombre es Mario Melo y hoy tenemos de plato fuerte la joya de la corona. Vamos a estar hablando del Gran Premio de Mónaco. Mónaco, eh, un gran premio que suele ser el favorito de la gran mayoría de los pilotos por la emoción, el thrill de manejar con las paredes tan cerca de ti y un circuito relativamente corto, pero al mismo tiempo igual de retador, cada quien buscando cada mínima décima, usando los guardrails, las barreras para rebotar el carro y ganar, vamos a decir, unos pequeños centímetros que le den esos extra segundos para lograr esa gran vuelta que todos buscan aquí en Mónaco. Y este año de verdad que tuvimos también muy buenas actuaciones en clasificación, que es todo un show. La clasificación de Mónaco suele ser una de las mejores sesiones de clasificación del año entero porque sabemos todo lo que está en juego. Y cuando hay algo en juego, como una victoria, bueno, pues ahí están los pilotos dejándolo todo en la pista. Hemos visto grandes clasificaciones destacables. Un Fernando Alonso 2023, un Esteban Ocon, Charles Leclerc, que aquí suele lucirse. Ese es el gran premio de casa. Este año también estuvo cerca, aunque al final cometió un pequeño error al medir el punto de frenada. Alguien que no se encontraba con los frenos todo este fin de semana. Y eh, suele ser también un show ver aquí en Mónaco clasificando. Este año no fue su año, lamentablemente, siendo después el favorito de Mónaco casi siempre. Eh, También tuvimos a un Lando Norris que tal vez quería defender la corona en 2026, luego de esa victoria de 2025. Pero no se destacaron mucho los McLaren. Al final, en la última tanda de vueltas, no pudieron superar mucho su tiempo. Em, ¿Y quién más? Un Verstappen, que clasifica P2, y un Kimi Antonelli, que nos dio esa vueltaza justo al final, también ahí para colocarse de primer lugar. Y un detalle que sí me gustaría tratar de lo que sería la clasificación, y es que asimismo, como Ferrari muchas veces lo criticamos por no usar lo mejor de sus estrategas, salir en el momento correcto, a clasificar, mover todo, mar y tierra, para que su piloto pueda clasificar en las mejores condiciones posibles. Y bueno, pues aquí Ferrari sí, a pesar de que Charles Leclerc no se encontró con el carro por tema de freno, y no poder haber marcado una vuelta de benchmark, ¿verdad? Una bunker, como dices, una primera vuelta que le asegure por lo menos una buena posición en la grilla, que no sea explotando todos los límites de la pista. Bueno, pues timearon a la perfección. Leclerc puede tener dos intentos, faltando poco menos de 3 minutos, y una primera vuelta que lo coloca ahí cerca del tope, pero no es el tope, y ya perfectamente medido para hacer el último coche en pista para aprovechar lo mejor de las condiciones. Y lamentablemente no pudo completar la vuelta. Una sesión de clasificación de verdad también para el olvido de Charles Leclerc. Me imagino que con esas frustraciones se queda también para la carrera. Y sabiendo cómo se da un ritmo de Mónaco, ¿verdad? Y sabiendo que pudo haber estado más cerca de la punta o quizás en la punta. Una sesión de clasificación de verdad que es muy emocionante. Antonelli se hace con una otra pole y es un fin de semana de verdad que así de bien empezó para Antonelli. Em, y bueno, ya pasando a la carrera, tuvimos ahí un Antonelli que alcanza 5 victorias seguidas. Lo hizo en apenas su segunda temporada. El año pasado, perdón, en 2025 fue lapiado 3 veces. No sé si recuerdan ese pequeño detalle. Y ahora, en 2026, bueno, pues eh, ese muchacho, y decimos muchacho porque tiene 19 años, pero ese muchacho de verdad que se ha lucido. Creo que ha creado un nuevo término. Ahí vimos compartir en las redes sociales lo que sería un Super Grand Slam. Logra 5 victorias seguidas. Logra, ¿verdad? El Grand Slam, obviamente, el normal sería pole position, liderar todas las vueltas, la vuelta rápida y ganar la carrera, claro. Pero a eso súmale también que fue piloto del día. Súmale que también en los Power Rankings de Fórmula 1, que muchas veces son muy cuestionables, las decisiones y los comentarios que hacen, también le dieron un 10, algo muy raro. Y su vuelta rápida, señores, esa vuelta rápida fue un segundo más rápida que el segundo carro más rápido.
y 2 segundos más rápido que la tercera vuelta más rápido. O sea, una cosa de verdad que impresionante. Y algo que dice mucho de lo que Mercedes trajo para esta carrera de Mónaco. También hay que decir que ya después de este Gran Premio de Mónaco, 6 meses de semana completado, el monoplaza de Antonelli es el único que no ha sufrido ningún tipo de fallo. Y de verdad que está corriendo con muy buena suerte, lo contrario a su compañero de equipo. Luego tenemos también a un Hamilton ahí en segundo lugar, que a través de la carrera fue relativamente calmado, no sufrió ningún ataque de parte de su compañero de equipo, aunque él mismo le venía recortando tiempo a hacer ya la primera etapa de parada, de pista. Después fue una carrera relativamente sencilla, porque obviamente no estuvo a la par del ritmo de Antonelli. Y lo único que yo diría que disrompe un poco su carrera sería ese penalty por el speeding. Algo que vamos a estar viendo mucho hoy, hablando mucho, porque muchos pilotos también sufrieron de lo mismo. Y es un penalty un poco extraño, porque la gente dirá, oye, pero si tú pones el limitador de velocidad en X velocidad y es por debajo de la velocidad permitida en este pit lane, ¿cómo es posible que los pilotos se pasen de la velocidad y tantos pilotos cometan el mismo error? Bueno, pues, y claro, también una pregunta que yo personalmente me hago, digo, oye, ¿cómo esto no se vio en otras partes del fin de semana? ¿Por qué específicamente en la carrera? Porque cada vez, bueno, ustedes han visto también que si un piloto sobrepasa los límites de velocidad en la práctica libre, en el pits, ¿verdad? Sí, en los pits, eh, también le ponen multas de dinero que tienen que pagar. Y no fue el caso, o sea, no vimos tantas infracciones de velocidad. Y en la carrera, sin embargo, vienen y pasan. Los equipos se protegen de esto, seteando un limitador de velocidad. Vamos a decir, si el límite es 60 kilómetros, como aquí fue, bueno, pues lo ponemos en 59,5 para que el carro no supere esa velocidad y así tener un pequeño margen de error en caso de que algo suceda. Pero sucede que acontece que la forma de medirlo es qué tan rápido atraviesan, vamos a decir, la zona de pits. Y en este momento, aquí que vemos donde se hace la diferencia, cuando tú ves que los pilotos cortan la entrada al pit, como la fase inicial, hay una raya que divide claramente lo que sería ya la parte de los pits y la calle, o el camino, el fast lane, por así decirlo. Y ahí vemos que la gran mayoría de los pilotos cruza esa línea significativamente y eso se reduce también, o sea, qué tanto tiempo pasan en los pits. Lo que se mide es el tiempo promedio eh, que transcurre, el tiempo que transcurre promedio del piloto atravesando el pit. Entonces, por eso tal vez es un poco confuso, pero eso fue lo que sucedió. Muchos pilotos cortando, haciéndose, obviamente aprovechando ese espacio lo más que puedan. Bueno, pues ganaron un penalti. No fue solamente Hamilton. Ustedes verán. Después tenemos a un Gasly que cruzó la meta en tercer lugar. Una celebración que también fue frustración al mismo tiempo. Él, no él sí sabía la penalidad que existía. Incluso se le ve muy incómodo ya cuando estamos bajo bandera roja. Y se ve que obviamente su frustración, parece una celebración, pero su frustración también la está expresando a través de esa vuelta porque fue una tremenda carrera la de Gasly. Gasly tuvo dos muy buenas largadas, en ambas ganó posiciones. Y aquí vamos a decir, esa posición que ganó fue lo que le dio esa posición del podio al final del día. Algo que de verdad es como si fuera una victoria para un Alpine. Y en este circuito, habiéndose aprovechado de la condición y todo lo que sucedió, poder llegar y cruzar la meta tercera, de verdad que duele mucho haber perdido ese resultado por una situación como la del Pitlane, que al final del día, si no podemos pensar, no representa una ganancia en tiempo o de posición. Eh, y bueno, sí se convirtió en una pérdida de posición significativa, porque al final terminé en un séptimo lugar. Kimi Antonelli es el piloto del día, viendo logrado todo lo que ha logrado. Y hay un detalle que no he dicho todavía, pero lo voy a dejar para el final. Pero si no fuera Kimi Antonelli, yo tengo dos pilotos del día, y creo que me inclino más por Gasly, por el tema de las largadas. El otro piloto del día, para mí, hubiera sido un Liam Lawson también. Fin de semana completo, eh, que le fue relativamente bien. Pero primero vamos con el próximo francés, que es el que verdaderamente quedó en el podio, Hadja. Y la historia de Hadja, de verdad que este fin de semana, eh, o sea, muy bueno, muy bueno. Empezamos el viernes con un accidente, ahí en una sección de la pista que rara vez pasa, que el carro se le va de atrás. Bueno, pues a Hadja se le fue de atrás, provocando una bandera roja.
Y así empezó su fin de semana. Y para cerrar ese P3 en carrera, señores, no solamente tuvo que batallar con problemas en el carro, también tuvo que batallar en la mesa de los comisarios, porque en la mesa de los comisarios se investigaba a Red Bull tras el equipo estar realizando trabajos en el carro de Hayer, ¿verdad? Que probablemente no eran legales, no era permitido, y probablemente no lo era realmente. Y automáticamente la FIA ha notado esa acción de Red Bull. Bueno, pero cuando ellos llegan, entonces dejan de hacer los trabajos y le dicen, ok, o sea, esto no era permitido, y ellos entonces revierten el carro a la posición anterior, a todo lo que tenían antes de. De verdad que un esfuerzo tremendo. Ayer era una persona que muestra mucho su frustración a la hora de conducir el carro, incluso su voz se nota muy así, como muy, tal vez quejona, puede ser la palabra. Y de verdad que lograr ese resultado le da una sonrisa al final que, eh, obviamente, muy, muy feliz ayer al final de la carrera. Yo creo también que tuvo buen desempeño, a pesar de no largar tan bien la segunda vez, perdiendo posiciones con Russell y con Gasly. Em, pero bueno, al final del día sí se hizo con su resultado al final. Ese P3, un podio muy, muy, muy valioso. Y Mónaco se le da bien a los franceses. No sé si recuerdan ese post que compartí, ese story que compartimos antes de la carrera, donde vemos ahí a muchos de los pilotos franceses haber ganado carreras fuera del top 3. ¿A quién tenemos después? Un Piastri. Piastri, al igual que Hamilton, una carrera relativamente silenciosa, no se vio gran parte de la carrera, no tuvieron un desempeño ni siquiera ni cerca de los líderes, o sea, de los Ferrari y Mercedes, realmente totalmente o prácticamente ausente. Piastri también tuvo una penalidad por speeding. Gasly termina P3, pero le dieron dos penalidades de speeding en el pit. Y por eso obviamente al final pierde el podio, que era un P7. Ahí tenemos ya tres pilotos que fueron penalizados por lo mismo. En aquí ya van, bueno, dos unidades de potencia Mercedes, uno Ferrari. No influye mucho eso realmente, pero eh, por si hay alguna coincidencia, ¿verdad? Después tenemos entonces a Piastri, ¿verdad? Que no hay gran cosa que decir en esta carrera. Em, Después tenemos un quinto lugar a Lawson, que es mi otro piloto del día. Creo que un fin de semana entero rodando cerca del top 10 o dentro del top 10. Fin de semana muy, muy, muy sólido. Y de verdad que hubiera sido muy penoso no poder largar la carrera como se pensaba al inicio, antes de allá cuando el carro estaba en la grilla de partida, porque todavía estaban realizando trabajos en el carro. Y hubiese sido muy penoso que tuvieras que largar desde atrás, como fue el caso de Bortoleto. Que bueno, Bortoleto no clasificó en el top 10, pero sí tuvo que sacar de atrás, a pesar luego de haber clasificado en P15. Son 7 posiciones, mucho que trabajar en la carrera. Eh, y realmente, de verdad, que hubiera sido muy, muy, muy doloroso eh, para Lawson. Sí, igual a su mejor resultado de P5 y como Baku el año pasado. Y de verdad que muy buen esfuerzo de Lawson. Creo que está haciendo un trabajo muy sólido esta temporada, aguantando, resistiendo ahí con el carro, mientras otros de sus competidores tal vez tengan más alto y bajo y también problemas fiables. Pero también ha sido el caso de, de Visa Cash App. En P6, perdón, tenemos ahí a Limbla también, el rookie, el único rookie de esta temporada, logrando un P6, mejorando su mejor resultado de Australia, que fue un P8. Aquí ya P6 igual al mejor resultado de un rookie de 2025, Bortoleto, que también su mejor resultado fue un P6 en el Sauber. Y de verdad que veo que él está haciendo buen trabajo, o sea, sólido, se mantiene relativamente calmado y con una actitud más aguerrida. También diría yo como de no dejarse echar para atrás, ¿verdad? De no dejarse intimidar. Aquí en Mónaco no fue lo que vimos realmente, pero simplemente algo que resaltar de su personalidad. Y lo curioso de su carrera es que lo hizo sin hacer una parada. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la bandera roja para aprovechar y hacer el cambio de gomas, el requerido, ¿verdad? El establecido, el que es obligatorio. Y también aplauso para Limbla por ese gran resultado que obtuvo. También vamos a decir que se hizo con el único rebase de la carrera. No fue un rebase como tal en la pista, pero sí forzó a Albon a cometer el error
a salirse de pista, lo que también obligó a Williams a decirle a Albon que le ceda la posición. Y de verdad que eso también es algo que hay que aplaudir, porque es muy difícil en Mónaco. Ustedes han visto ya, bueno, y lo vamos a hablar ahora con Albon, las tácticas que se usan en Mónaco. Y Albon, que es el otro siguiente piloto, él no quedado en P8, P7 Gasly. Eh, Albon, a pesar de haber tenido problemas con la batería durante la carrera, bueno, se hace con un resultado sólido, el mejor resultado de Williams en 2026, habiendo también clasificado por delante a su compañero de equipo, algo muy importante en esta pista blanca. Y aquí, eh, Williams aprovechó también y utilizaron la táctica de Mónaco establecida y desarrollada en 2025, cuando se dijo que había que hacer 2 paradas obligatorias. Y Albon no muy contento con eso, dijo como que estamos siendo muy inteligentes, tal vez no se sentía muy como fair play o jugador, vamos a decir, jugando de manera justa. Y se lo comunicó al equipo. Y de verdad que es una estrategia un poco controversial. Pero aquí digo un tema y abro una pregunta para ustedes. Yo, incluso lo conversaba mientras veía la carrera y le decía que, óyeme, tal vez Ferrari debería hacer lo mismo que hizo Williams. Lo dijimos antes, en dado caso, antes de que pasara lo de Williams. Pero creo que, y aquí voy a hablar un poquito de Antonelli también. Creo que la razón por la que Ferrari no lo hizo fue que vieron el ritmo tan demoledor que tenía Antonelli y probablemente Mercedes le iba a sacar una parada completa al segundo lugar. El ritmo que llevaba hacia la primera parada ya superaba algunos los 13 segundos, 10 segundos me parece, sobre Hamilton. Y Ferrari sabía que no podía, por así decirlo, ya superar al Mercedes con sus 2 carros para frenarlo y que el otro Ferrari pueda hacer una parada gratis. Y creo que por esa razón fue que Ferrari no lo intentó. El hecho de que Antonelli y Mercedes decidieran ir all out, o sea, todo el tiempo empujando y sacando y haciendo y ampliando la ventaja, Ferrari se dio cuenta de que eventualmente no iban a aguantar y no iban a poder parar a frenar a un Antonelli en caso de que parara. La única esa situación se podía dar en dado caso si un safety car mal timeado o lo que sea. em, pero de verdad que la probabilidad era muy poca. Y me hace esa pregunta ahora, ¿qué ustedes creen? O sea, Ferrari debió hacerlo, debió intentarlo. La verdad que yo creo que no. Viendo ya y conociendo los datos ahora, claro, es mucho más fácil. Eh, pero tal vez hubieran hecho un poquito la carrera más interesante. O sea, saber que estaban intentando eso. Pero no lo podían decir tampoco. No se podía quedar tan telegrafiado para Mercedes. Y yo creo que ese es uno de los aspectos también que le da más valor a esta victoria de Antonelli. El hecho de que en todo momento tuvo que empujar simplemente para protegerse de que los dos Ferrari no le hicieran algo como lo que hicieron los Williams. Antonelli no se guardó nada en esta carrera, no tuvo que estar controlando pace. O sea, incluso ya cuando se relanza la carrera, al final, hacia el final de la carrera, también Antonelli tenía ritmo de sobra. Y le hace un gap natural primero y ya luego se le amplía vuelta tras vuelta a Hamilton. Y de verdad que eso es lo que yo entiendo que le da más valor a esta victoria. Y claro, lo juzgamos considerando que los autos de Fórmula 1 van igual de rápido que antes, que sabemos que no es el caso, que no es tan demandante tal vez como el vehículo del año pasado. Pero igual sigue siendo un reto. Y más esta pista, señor, que en la pared está ahí mismo. Yo creo que, volviendo ya un poquito al álbum, excelente resultado, eh, que también lo necesitaba, porque de verdad que esta temporada no ha tenido mucha suerte. Además de que también ha tenido muchas fallas técnicas en su carro esta temporada. Y bueno, con eso yo creo que ya podemos cerrar la carrera de álbum y pasar al próximo, que es Esteban Ocon. A pesar de que Ocon tuvo contacto con su compañero de equipo al principio de la carrera, tuvo un poco de daño también en su auto y confiesa luego de la carrera que luego de haber transcurrido 20 vueltas, él entendía que no iba a poder terminar la carrera. Pero qué bueno que no se rindió porque esto le dio un buen resultado también que para él y su equipo aquí en Mónaco, un P9, 2 puntos, algo que verdaderamente necesita también para eh, 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 mejorar su temporada, porque realmente hasta ahora se ha visto superado casi completamente por Verma, que ha tenido resultados muy buenos, incluyendo ese resultado de China, ese P5, donde ese Haas se veía como que era un carro súper sólido, incluso por delante del Alpine, que ya vimos cómo en pocas carreras eso ha cambiado.
Y de verdad que lo necesitaba para dar un giro a su temporada. Y una de las otras sorpresas de esta carrera, que tuvimos demasiadas, señores. ¿Qué gran premio de Mónaco? Déjenme saber ahí si fue aburrido o no. Y déjenmelo en los comentarios. Si tú llegaste a este punto del video, suscríbete, dale like y compártelo a quien tú quieras. También me puedes escribir qué pregunta, qué tú quieres que yo hable del Gran Premio de Mónaco o lo que sea. Lo escribimos por ahí, te respondemos por ahí. Una de las sorpresas, y voy a empezar por la sorpresa que al final se convirtió en un punto, es Fernando Alonso, señor. Fernando Alonso le tomó menos tiempo puntuar en 2026 que en 2025. En 2026, en 6 carreras, consiguió el primer punto de Aston Martin. De él, claro. En 2025, a Alonso le tomó 9 carreras poder puntuar. O sea, esos puntos llegaron en Barcelona el año pasado, no sé si lo recuerdas. 9 carreras, y aquí con este carro que es significativamente más lento que la competencia. También si lo comparamos con el Aston Martin 2025 versus la competencia del 2025. Y en tan solo 6 carreras ya Fernando Alonso tiene un punto. De verdad que es un guerrero. Yo creo que hay que aplaudírselo también. Haber aguantado y soportado este Gran Premio de Mónaco. Con un carro que sabemos no es ni cerca de ser el mejor. Hoy salió un artículo a la hora de grabar este video de Aston Martin diciendo que en algunos de los circuitos somos el quinto mejor chasis. Ya después de que la semana pasada Audi dijo que ellos eran el cuarto mejor chasis. Ahora tenemos a Aston Martin diciendo que son el quinto. Sin embargo, la tabla de puntos no refleja eso. La tabla de puntos no refleja eso. El rendimiento tampoco refleja eso. Los ritmos de carrera, la clasificación, nada refleja eso. Pero bueno, ellos entenderán su análisis y emitirán esas opiniones. No sé si para llamar a patrocinadores o qué, o simplemente emocionar a los integrantes de equipo. Porque de verdad que no se ve. ¿Quién más tenemos? Bueno, ya después de Fernando Alonso tenemos a un Bortoleto, que como bien dije, P11, ¿verdad? Bortoleto largó desde el último de la posición, que al final termina en un P11, gana 11 posiciones en total en la carrera. Tiene un accidente el sábado en clasificación que lo deja sin chance de pasar a Q3. El carro necesita reparaciones. El día del domingo ya, bueno, pues se decide que va a largar desde la última posición, desde el pit. Y ya ustedes saben, Mónaco, señores, no se puede rebasar tan fácil. Y cuando digo tan fácil es prácticamente imposible. Cuando vemos ya que estos pilotos aplican esa táctica de atrasar al pelotón para que tu equipo, compañero de equipo pueda parar y tener una parada gratis sin problemas, sin estrés. Es tan fácil hacerlo. Bueno, pues, ¿qué te dice a ti que va a pasar un rebase real? O sea, tiene que ser un descuido de otro, un error de otro, del de antes. O sea, ejercer presión de algún tipo, que es tan difícil ejercerlo también. Ahora mismo, porque ya se sabe que es tan fácil puede frenar el carro atrás, que a veces de verdad que les resulta ser imposible. No tuvimos ningún rebase y eso es algo que es un poco, ¿cómo te digo? Tal vez contradictorio, no sé, de las complejidades de una carrera de Fórmula 1 que él hace buena. Porque este Gran Premio de Mónaco en general fue muy bueno por todo el drama, pero por carrera, por competición, o sea, por rebase, pelea en pista, o sea, realmente no vimos nada. Entonces, ¿qué te digo? Diferentes formas de medir una carrera. Sí, el show fue bueno, sí, fue interesante, sí, tuvimos drama, tuvimos bandera roja, safety car, accidentes. Pero la competencia como tal, lo que sería un duelo, bueno, pues no lo vimos en la pista. Y hay diferentes cosas que hacen una carrera buena. Yo creo que esta carrera de Mónaco de verdad que fue buena. Yo le daría, si tú me preguntas a mí, un 8.5 de 5 a un Gran Premio de Mónaco. Para hacer un Gran Premio de Mónaco, un glitch. Em, pero a pesar de todo eso y de Bortoleto haber quedado en P11, fue una carrera también relativamente silenciosa, igual que Colapinto. Colapinto no quedó P12 ni P13, fue P14, pero también totalmente ausente 3 fines de semana, no se vio ni en clasificación ni en carrera. Tuvo incidentes, me parece que en la primera vuelta también, un ligero toque, me parece que con uno de los Haas, bueno, no recuerdo ahora mismo, pero sí, totalmente ausente. Y a pesar de, yo creo que el hecho de que Bortoleto quede en P11 sin haberse destacado de ninguna forma, o salir en los highlights, por así decirlo, habla mucho de qué tan caótica fue la carrera y todos los penaltis que se dieron para él llegar a esa posición, incluso quedando por delante de un Mercedes. Señores, no me ha hablado de Russell este fin de semana todavía. Russell no clasificó muy bien en comparación con sus compañeros de equipo, pero claramente, de verdad que se sacó una vuelta de abajo, como dicen, de abajo un camión, no, no de un camión, de abajo. Y Russell no tuvo la misma fortuna. Russell clasificó casi medio segundo atrás de Antonelli, 4 décimos.
y deja mucho que desear también. Nunca ha quedado ni clasificado ni terminado una carrera en Mónaco por encima del quinto lugar. Y Russell, señores, de verdad que la pesadilla continúa, porque, ¿qué te digo? Todo lo que pasó en la carrera va bien y recupera posición. Son contra uno de los McLaren durante la carrera. No, mentira. Pierde una posición alargada contra uno de los McLaren, que sería el de Piastri. No se puede recuperar claramente porque no puede rebasar. Eh, Cuando llega a la fase de parada en pits, otro penalti por speed. Russell es otro de ellos. Sigue avanzando la carrera, sigue avanzando la carrera. Ya es lapiado por su compañero de equipo. Llega a la fase ya de la bandera roja. Cuando antes de la bandera roja, que entran todos los pilotos por el pit lane, paran. Russell llega justo detrás de Antonelli. Iba a servir su penalidad. El equipo le pone la mano al carro, empieza automáticamente a cambiar el neumático delantero izquierdo. Y ahí ya entonces el equipo, cometiendo ese error, sepulta totalmente cualquier posible resultado de Russell en los puntos. Porque esto fue lo que le dio un drive-thru penalty más adelante. A pesar de todo eso que pasó, ¿verdad? Russell ya se encontraba en una posición del podio. Señores, ya iba a P3 después de la relanzada, la segunda largada. Iba a P3 para quedarse con un podio y minimizar significativamente los daños. Señores, le sacaron 25 puntos de ventaja a su compañero de equipo. Imagínense, en vez de sacar 25, sacar de 10, nada más son 15 puntos que pueden ser muy valiosos al final de un campeonato. Y Mercedes ahí que de verdad que se le cruzaron los cables. Y ojo con esto, yo también pensando, me imagino que el reglamento te dice que si tú tienes una penalidad a la hora de tu parar, bueno, pues tú tienes que servir el penalti. Y entiendo que ya eso, al menos a pesar de esta temporada, es obligatorio servir el penalti. Si tú lo tienes. No le pueden trabajar al carro absolutamente nada si tú tienes una penalidad. Pero al mismo tiempo yo digo, y yo recuerdo en dado caso, que tú podías decidir cuando tú servías esa penalidad en dado caso. No sé si yo puedo estar equivocado aquí, eso sería una buena pregunta. Pero si el equipo no decide servirlo y mejor que se le agrega al final de la carrera, bueno, pues Russell hubiera tenido mejor resultado. Y creo que por eso, en dado caso también, como es obligatorio servirlo, los 5 segundos, pues el equipo entonces no para. Pe- Perdón, no para, no, decide parar a Russell. Pero por error, entonces le pone la mano al carro y ahí de verdad que ya se daña por completo cualquier esfuerzo, cualquier lo que hiciera Russell, porque ya ahí eso lo deja rezagado al final de la parrilla y termina en un P12, fuera de los puntos, por segundo año consecutivo en Mónaco. El año pasado se ganó un penalti grandísimo también por una maniobra cuestionable también de alguien que aboga mucho por las reglas. También el año pasado decidió, ustedes saben, pasárselo y le le dio también una tremenda penalidad y puntos en la licencia. De verdad que yo no sé qué pensar. La temporada todavía sigue siendo muy larga, pero se está convirtiendo en una ventaja de verdad que irrecuperable a este punto. Nada dice que los fallos, vamos a decir, le vayan a llegar a Antonelli. Como dije, no tiene ningún tipo de falla en su nivel de potencia ni en su carro. Pero tampoco nada dice que le vayan a parar al carro de Russell. O sea, esto puede seguir así como va. No sé de verdad qué pensar. Necesita mucha suerte para remontar esto. Y cuando digo suerte, no solamente que él tenga suerte, sino también que su rival directo, en dado caso, que es Antonelli, bueno, pues no le vaya tan bien. Y lo veo de verdad que es muy poco probable. Pero esto es Fórmula 1 y todo puede pasar. No, no lo podemos descartar todavía. Eh, Después de ahí, tenemos a un Checo, Checo P3. Y lo doloroso de la carrera de Checo, a pesar de tener una muy buena carrera también y aguantar con un carrero todo el fin de semana, de hecho, eh, ganó posiciones también en la regada muy bien, o sea, ganó 4 posiciones en la primera vuelta, muy bueno. De verdad que sí. Y este año de verdad que ha sido una de sus mejores cosas ha sido las largadas. Las ha aprovechado casi todas para ganar posiciones. Checo, al final del día, cruza la meta en P10, pero lamentablemente, a pesar de haber hecho todo tan bien, sus dos largadas fueron cuestionadas y lo que al final le dio una penalidad de 10 segundos por haber colocado el carro fuera del espacio de la grilla. De verdad que una pena también, porque
Bueno, tú podrás decir, ah, por eso el error también, sí, probablemente que sea por eso. Y entiendo también que eso es lo que le dio la ventaja al final de la carrera. Pero también al mismo tiempo puede que sea no algo tan representativo y duele cuando tú pierdes una posición tan importante. En el caso de Gasly, aquí el caso de Checo, el primer punto de Cadillac en Mónaco, hubiera sido algo de verdad que impresionante, muy memorable para el equipo, un gran premio tan especial. Y lamentablemente, las largadas fueron lo que jodieron, lo que jodió a Checo, lo que dañó. Después de ahí tenemos, ya lo mencionamos con la Pinto. Y, señores, este fue el Gran Premio de Mónaco. Yo creo que de verdad me dejen ustedes saber ahí también qué puntuación ustedes dan a Mónaco, porque yo creo que de verdad fue muy bueno. Aparte de eso, tuvimos que la calle se levantó, señores, la calle se levantó en la última curva. Increíblemente, esas cosas pasan también. Parece una falla tipo la de Las Vegas en su primera carrera y la de Baku también, con los manhole covers, ¿cómo se llama eso? La tapa de alcantarilla. Y una pena, ¿verdad? Porque, eh, bueno, contribuyeron a lo que fue el accidente de Stroll y también de Charles Leclerc, aunque Leclerc también tenía problemas significativos de su freno. Se habla de la temperatura era muy baja en los frenos, por eso obviamente el carro ni frenaba. Y fue un DNF al final, dos DNF, creo que tal vez la razón principal no fue el asfalto levantado y toda la basura que tiraba hacia el trazado, ¿verdad? Pero definitivamente contribuye también. En dado caso no lo hace más fácil. Después de ahí tenemos que Leclerc, ¿verdad? Bueno, lo dije al principio, un fin de semana para el olvido, muchos chances, no se entendió con los frenos, ¿verdad? Ni en cuál y en la carrera, en verdad, se vio afectado por eso también. Y encima de verdad que no terminó la carrera por los frenos, lo va a hacer de verdad más duro todavía. Y Mónaco. O sea, yo creo que esto también es un patrón que hemos tenido esta temporada, donde hemos visto carreras donde hay mucho DNF. O sea, Mónaco no fue la excepción con 7 abandonos, igual que en China, que tuvo también 7 abandonos, señores. En total, bueno, entre DNF, DNS, todo, ustedes saben, toda la combinación. Por ejemplo, en Canadá también, en Canadá tuvimos 6 abandonos, señores. Después en Australia tuvimos 5. La carrera que menos abandonos ha tenido ha sido Japón con 12. Miami 5 también. Entonces, eh, de verdad que estos carros han dado problemas. Ha sido difícil, han dado trabajo para entender y asegurar que funcionen bien a través del fin de semana entero y que aguanten una carrera entera. Eh, Algo que de verdad que puede ser un poco preocupante, pero yo sé también que al mismo tiempo se van desarrollando. Y lo digo que es preocupante, porque no lo mencioné ahorita cuando hablé de los V-Cars. Pero señores, Verstappen clasificó, pero no hemos hablado de él. No recorrió ni 100 metros hasta que su carro, no recorrió ni 20 metros hasta que su carro se le dañó. Y de verdad que es preocupante, porque en esta carrera tuvimos los dos Red Bull y los dos Visa Cash App que probablemente no pudieran haber puntuado. O sea, gracias a Dios que terminaron la carrera, pero Lawson y Lindblad por poco no arrancan la carrera de la grilla. Hayek con problemas también en su carro a través de la carrera, que salió un audio muy ápero ahí diciendo que esto se va a explotar aquí, porque así de intenso sonaba y se comportaba el carro. Y tenemos también a Verstappen que ni corrió, clasificó excelentemente bien, pero ahí lo dejó todo en la pista, pero no corrió. Y todo por temas de fiabilidad. De verdad que es preocupante, por los 4 carros de un motor fabricante, de verdad que es preocupante. Yo creo que ya con eso podemos cerrar lo que fue el Gran Premio de Mónaco. Eh, ¿Qué te parece? Otra vez, luego de ver todo eso de DNF, ¿cuánto DNF más vamos a ver esta carrera, este fin de semana en Barcelona? Porque ahora este fin de semana hay carrera también. Tenemos Barcelona, señores. Barcelona, Oplex. Primer Gran Premio de casa para Fernando Alonso, Carlos Sainz. Ambos tuvieron fortunas contrarias. Fernando Alonso con su primer punto, Sainz con un DNF provocado ya en la última etapa de la carrera, luego de haber también hecho buena carrera para estar en los puntos. Iba a quedar ahí un P9 probablemente, esa era la proyección. En la última etapa de la carrera, Nico Hülkenberg lo choca y luego lo remata con la pinta. No hablamos de Hülkenberg también, señores, hizo buena carrera. Eh,
pero lamentablemente se deshizo todo con ese toque a Carlos Sainz que le dan una penalidad también, robando los puntos. Y al final queda también en P3. Pero bueno, ambos, Carlos Sainz busca reivindicarse ahí en Barcelona y Alonso yo sé que ya dijo que se vienen unas semanas muy duras, pero todo puede pasar en la Fórmula 1. De verdad que por eso es que la vemos, por eso es que nos despertamos temprano, porque no sabemos siempre qué va a pasar. Este Mónaco fue todo menos predecible. Bueno, sí quién iba a ganar, porque Antonelli anda de verdad que imparable, señor. Y creo que estamos viendo de verdad que la historia es reescribirse aquí. Todos los récords ya, perdón, no todos los récords que Antonelli ya ha conseguido. Creo que esto va a ser también indicador de qué tan rápido va creciendo ese muchacho. Y es algo que siempre es bueno verlo. Realmente eh, creo que no hay muchos fanáticos que no le agrada a Kimi Antonelli. Es una persona de verdad que se muestra muy agradable y ha sido como muy amable, divertido a través de todas sus presencias en las redes sociales y el contenido que el equipo desarrolla para él. Eh, pero bueno, una vez ya son campeones y empiezan a ganar muchas carreras, ustedes saben cómo se pone en la fanaticada. Yo creo de verdad que Antonelli se está abriendo camino ya, está por siempre ya está escrito en los libros de la Fórmula 1, en la historia. Y esto hay que verlo, señor, hay que ver cómo sigue su trayectoria. Nada indica que Antonelli le va a bajar, porque viene con un ritmo de verdad que buenísimo, se entiende súper bien con el carro, algo que también es muy positivo, porque a la hora de que tú empiezas a sentir algo que no va bien, bueno, pues así mismo se va filtrando hacia otras cositas, ni es que no me fue bien aquí, no me siento cómodo con el carro, empiezan los accidentes, empiezan las cosas a fallar, empieza tu mentalidad también a quebrarse. De verdad que para un muchacho de 19 años haber logrado todo esto es impresionante. Señores, este fin de semana, como ya les dije, carrera de Barcelona, 9 a.m., no se lo pierdan. Esto ha sido un episodio más de la Perfect Lab. Si ya te esta parte del video, suscríbete, dale like, comenta, comparte y nos vemos en la próxima, porque la semana que viene hay episodio también.